hasta aquí hemos escuchado dos ponencias magníficas, muchas gracias a los dos, llenas además de chispas que espero que podamos, en las que podamos profundizar en la conversación. Y los dos me lanzáis un guante, tú por la parte de Godard, David, y tú por algunas cuestiones que has hablado sobre el cuerpo, incluso has citado una cita sobre la que yo voy a volver, lo cual quiere decir que esta mesa sí que tiene sentido porque estamos como afectándonos por las mismas cosas, ¿no? Bueno, yo quisiera ahora brevemente, o todo lo breve que puede ser una persona un poco locuaz, hacer una pequeña exposición sobre qué nociones, serán dos problemáticas que aborda la obra de Juan Carlos y que son importantes, que han sido importantes para mi propia trayectoria y para mi vida también, ¿no? Lo confieso desde ya, esta exposición realmente es una excusa para leer, recitar a Juan Carlos en voz alta y en común, o sea que lo que voy a hacer es traer algunos fragmentos. Ahora bien, antes de nada hay que decir una cosa, y es que yo, a diferencia de aquí mis compañeros, me dedico sobre todo al cine. Soy historiadora del arte y sin que ese marbete historiadora del arte tenga mucho sentido, tanto menos beneficio, sí presupone al menos que pues yo me dedico a una cosa que son las obras de arte, o me dedico a una cosa que son las imágenes, ¿no? Y es... siéntense. Es que voy a poner la película y la película hay que ver porque... Sí, de hecho os voy a pedir, como me dedico, os decía que me dedico al cine, o más o menos, entonces con algunas imágenes con las que quiero empezar, con un pequeño fragmento en concreto de una película de Godard, que como bien recordaba David, es un director caro al maestro, y ahora veremos por qué, y ahora veremos algunas cosas más. Y que dirige esta película en el año 72, que se llama Tout va bien, o en español Todo va bien. Y vamos a ver un pequeño fragmento de un minutito. No se escucha muy bien, pero hay subtítulos, por eso quería que se sentasen. Te sale gris también entre las sugerencias. ¿Cómo? No sé si... No sé. Alejandro. Sí. O esta, vamos. ¿Yo me quito? Además no tenemos sonido, o sea que todo... Puede que un... lo diga Alejandro de fondo. Bueno. Voilà, les films d'une femme. ¿Será por esto? Ouais, ils se regardent. Inquiets, ils se disent, j'ai eu peur qu'ils ne reviennent pas. Alors. Ensuite, il y a elle, lui, qui se regarde inquiet et qui répond « Tu as eu raison d'avoir peur. » Oui. Il y a des films où le spectateur quitte la salle en disant que lui et elle sont dans une crise, sans doute rentrent dans une autre, et que ça, c'est la vie. Mais dans ce film, on les laisse, lui et elle, muets, en train de se regarder. Et on dira simplement que lui et elle, ils ont commencé à se penser historiquement. Hay películas de las que uno sale y los personajes empiezan a pensar y los personajes empiezan a pensarse históricamente. Así acaba esta película, ¿no? Para quien no la haya visto, es la historia de una pareja de intelectuales burgueses que se ven secuestrados en una fábrica, en una huelga, una fábrica que está totalmente en huelga. Al final ya, o sea, después del acontecimiento del 68, entonces estos intelectuales que están allí recluidos tienen tiempo para empezar a pensar desde allí, o sea, en esa fábrica, y hablando con los trabajadores,
pues ya no solo lo que acontece ahí, sino en conjunto toda su vida. Empiezan a replantearse cosas, se replantean su propia relación, su propio trabajo, y al final la película acaba con una ruptura, pero se nos dice es una ruptura feliz porque él y ella han comenzado a pensarse históricamente. Para llegar hasta aquí, Godard, y Godard sobre todo a través de sus personajes femeninos, ha tenido que hacer un largo recorrido. Esta película es del año 72 y ha pasado el 68 y ha pasado pues una larga trayectoria de cine de Godard. Pues para llegar hasta aquí, como decía, Godard ha tenido que hacer un prolongado trabajo de reflexión, que él lo hace siempre a través de los personajes femeninos que son como su ventríloco, y que aparecen siempre, como nos decía muy bien David, pues buscando entre las palabras, balbuceando, buscando otro diccionario, a veces analizando y escrutando muy de cerca todas las palabras que le rodean, escrutando el mundo, siempre están reflexivas, ¿no? Haciéndose preguntas, porque yo tengo la idea de que Godard es un maestro de la sospecha, ¿no? Antes de quedarse con todas esas grandes nociones sacrosantas que le vienen heredadas del mundo de posguerra, como la idea de paz, como la idea de lenguaje, como la idea de libertad, él prefiere o bien disparar contra ellas o bien analizarlas, criticarlas, juzgarlas cuidadosamente, buscar otro lenguaje. De hecho, en La Chinoise hay un fotograma en el que lo dice muy claramente. ¿Qué me hizo descubrir el marxismo-leninismo? Bueno, pues descorrer velos y mirar un poquito más al fondo, pero me voy a quedar con esta de fondo. Evidentemente, con esta concepción del cine que tenía Godard y del pensamiento marxista, no es accidental que fuese un director, como decía, querido del maestro, ¿no? De hecho, tiene muchas citas, muchos pasajes en los que hace alusión a él, y podría citar unos cuantos, pero me voy a quedar con la cita que está en la primera página del libro de entrevistas que publica en el año 2016 y que dice así: me decanté por Godard, por Faulkner, por Eliot, hasta que acabé en París con Aguacero y con Althusser, y lo empecé a ver todo de otra manera. Las relaciones sociales supuestamente alternativas habían implicado una distinta formación de subjetividades, y exactamente ese, entre otras cosas de fondo, había sido uno de los grandes fallos de la izquierda marxista. No se cambió la forma de pensar. Debo reconocer que cuando me topé con esta cita me quedé asombrada, porque si la leemos con detenimiento reparamos en que es una cita verdaderamente atrevida o verdaderamente fuerte, ¿no? Es sentencia. Aquí Juan Carlos eleva a Godard, bueno, lo pone a la misma altura de Faulkner, de Eliot, etc., y eleva a Godard, pero en realidad lo hará con todo el cine, pues a algo así como pensar el núcleo, pensar la clave, que son las relaciones sociales, ¿no? Y además las subjetividades que éstas crean. No es ya que ponga el cine en ningún dominio superestructural, que sabemos que realmente eso es una vulgaridad, sino que señala el poder del cine para pensar la clave de las cosas, que son las relaciones sociales. Reconozco que cuando empecé a estudiar y leer más en serio, pues un poco menos como una niña, digámoslo así, pude desmentir una idea falsa que yo me había conformado en mi cabeza. Durante mucho tiempo, desde pequeña, pues yo pensaba pues que lo que encontraría en la obra de Juan Carlos pues sería un análisis de la literatura o de las literaturas, las que fuesen, que daría primacía a lo lingüístico, pues porque está analizando la literatura, ¿no? Sería algo natural, y que pues consideraría que el cine, que las imágenes, incluso que los cuerpos, y ahora veremos cómo formula Juan Carlos la relación cuerpo y cine, pues esas cosas serían secundarias, porque evidentemente lo serio pues son los libros, lo serio es la poesía, y no tanto pues el cine o las imágenes, que además es verdad que ha quedado un poco como un refugio para filósofos postmodernos que están un poco cansados de grandes relatos y cosas sesudas y que se refugian todos en el cine, ¿no?
Yo pensaba, yo tenía este prejuicio y lo hacía extensible a la obra de Juan Carlos, ¿no? Estaba muy equivocada, estaba completamente equivocada. Juan Carlos siempre combate esta trampa como combatió tantos otros lugares comunes, ¿no? Y lo fui descubriendo poco a poco. De hecho, una vez descubrí que tenía un libro dedicado al cine que se llama precisamente Pensar, leer históricamente entre el cine y la literatura. Justo con esa frase que es tan importante en el pasaje que hemos visto y que es tan importante para Godard. Cuando descubrí este libro, pues rápidamente lo leí. Y aquí debo hacer un inciso porque creo que la palabra descubrir aquí es un poco pomposa para el caso, porque cuando digo descubrí este libro me refiero a que fui a la estantería de mi casa familiar, de la casa de mis padres, y hice así. Tengo que reconocer con toda honestidad que esos libros estaban al alcance de mi mano desde edad muy temprana, y si no estaban en la casa familiar, estaban en la casa de tantos buenos amigos que tienen mis padres, como Carlos o como Ángela. Entonces, descubrir un libro es hacer así en mi caso, y lo digo con honestidad y orgullo. Entonces descubrí ese libro y claro, me puse a leerlo con ese título además y me puse a leerlo. Y leí cosas como esta. Y cito. Primera tesis, dice Juan Carlos. El cine como filosofía cotidiana puesta a andar, no como algo exterior a la vida, ni como la idea absoluta de Hegel encarnada en la vida. Mucho más sutilmente, el cine sigue funcionando como funciona la ideología capitalista americana, tanto como aparente fundamento de lo normal, por un lado, y, por otro, como reglamentación pragmática de lo normal, de lo real inevitablemente existente. La filosofía pretendía resolver las contradicciones de nuestro mundo, pretendía suturarlas, pero esa suturación ha sido asumida mucho mejor por el cine, puesto que el cine, y por eso lo llamo nuestra filosofía cotidiana, no necesita de ningún lenguaje sustantivo o profético. Al cine le basta con mostrarlo todo implícita y explícitamente. Cualquier sermón sobra en el cine. Segunda tesis. En efecto, y como indicaba Godard, el cine es verdad por su propia presencia y por su propio presente, sea cual sea la época en la que la película se desarrolle. Godard nos estaba mostrando que el cine es verdad porque es como la vida, porque hay que aceptar la traición y el engaño literalmente, porque es así la relación entre cuerpo y alma. En otra ocasión, en ese mismo libro, más adelante dice, es decir, reincidimos en la aludida dialéctica entre ausencia y presencia de los cuerpos en el cine, sean cuerpos humanos o animales o paisajísticos. En esa sobreimpresión continua de imágenes que de pronto nos llevan a descubrir que hoy nosotros, nuestro cuerpo, nuestro imaginario, no es otra cosa que un doble del cine. Más adelante dice, el problema se inserta en otro rasgo decisivo, precisamente en la pregunta acerca de cómo pensar una imagen. Es evidente que en la literatura la imagen te la fabricas tú mismo, mientras que la presencia de la imagen en el cine se vuelve apabullante. Lo que no aparece ya tan apabullante, y esto es importante, es lo que hay de invisible dentro de lo que se nos presenta como visible en el cine. Bueno, podría citar tantos otros pasajes de ese libro que es crucial. Aquí hay muchas cosas que tienen mucha amiga y que fueron importantes cuando yo empecé a leer, como digo, más en serio las cosas. Evidentemente aquí señala Juan Carlos una relación muy estrecha entre el cine con el pensamiento y con el cuerpo, ¿no? Como hemos podido escuchar, reafirma que el cine es una filosofía de la vida cotidiana, es decir, que procura un entendimiento del mundo, que registra y muestra las cosas y que nos sirve, obviamente, pues para entendernos. Y además nos produce. Y en los últimos años, dice en ese libro, tiene un papel privilegiado el cine para producir nuestro cuerpo y nuestro imaginario. Eso no quiere decir que no haya trampas, eso no quiere decir que por más apabullante que sean esas imágenes o esos cuerpos, por más visibles que sean, eso quiere decir que lo real, las relaciones sociales que los producen, no sigan siendo invisibles, ¿no? Tengo la sensación de que esta especie
relación ojo-cosa, como tú bien hablabas, esta especie de espontaneísmo de la mirada, esta idea de que mirar es conocer directamente, es una herencia de la fenomenología de Merleau-Ponty a Sartre, contra la que Juan Carlos luchó siempre, ¿no? que combatió. Le era especialmente detestada. Y a lo mejor quizá por eso no titula a su libro Pensar, ver, históricamente, sino pensar, leer, porque a lo mejor la idea de leer tenga una carga más analítica. No lo sé, la verdad es que es una de esas cosas que me hubiera gustado plantearle y para las que llegué tarde, obviamente, ¿no? En todo caso, el cine nos produce, nos dice el maestro, y en el camino nos da una manera de pensarnos y de pensar el mundo. Solo que, además, remacha. Al producirnos, el cine no necesita de ningún lenguaje sustantivo o no necesita de ningún lenguaje profético. Es decir, el cine no es lenguaje. Las imágenes no son mera representación, no son signos convertibles en un texto, no tienen un en sí, como tampoco lo tiene el lenguaje, no tienen como un en sí que sea reductible a un signo lingüístico. Esta creo yo que es la trampa, es una premisa engañosa que instauró toda esa ola de panlingüisticismo de los años 70 y los años 80, que además se cebó especialmente con el cine, ¿no? Y que hizo la siguiente maniobra. En los años 70 y 80 se dice, sí, vamos a estudiar cine porque el cine es serio. ¿Por qué es serio? Porque también es texto. ¿No? ¿Por qué son serias las imágenes? Porque también son textos. Lo que pasa es que son códigos un poco más opacos, un poco más difíciles de escudriñar, pero si son serios es porque son textos, ¿no? Esta es una cosa que me ha molestado siempre, y siempre que he leído cosas de historia del arte o cosas de cine, y es algo en lo que Juan Carlos jamás cae, ¿no? De hecho, en sus libros encuentro que hay una concepción completamente distinta de las imágenes, mucho más lúcida, por cuanto la relaciona con la ideología, y de ahí el valor, como decía antes Jesús, de relacionar las cosas con la ideología. De hecho, en una entrevista una vez le preguntan muy abiertamente, le preguntan, ¿qué es más importante, la palabra o la imagen? Y contesta, no puede en absoluto plantear una contradicción entre imagen y palabra. Eso es una invención que es mentira. Nosotros no somos animales ni racionales ni lingüísticos, sino animales ideológicos. Y, por tanto, no existe contraposición entre palabra e imagen. Cada palabra es una imagen y viceversa. Lo que tenemos que recuperar nosotros es esa idea de reproducir la palabra. Quiero decir, la palabra jamás se puede desdoblar en forma y contenido. Otro de esos problemas de la historia del arte que ha arrastrado siempre. La palabra no es significado ni significante con perdón de todos los lingüistas, sino es significativa en sí misma, porque es la significación de un inconsciente, y un inconsciente es siempre ideológico. Bueno, me parece gracioso, o cuando menos irónico, que se muestre tan amable como para llegar a pedirle perdón a los lingüistas, porque en conjunto todos sus libros están todos motivados por un mismo y beligerante casus belli, que es desmontar el modelo lingüístico, ¿no? Desmontar ese modelo porque, nos dice Juan Carlos en su matriz básica, está la concepción de las relaciones sociales como relaciones entre sujetos libres, ¿no? Los sujetos libres lo que hacen es que se relacionan entre ellos y se intercambian signos. Esa es la matriz del modelo lingüístico. En otros casos llega a ser mucho más tajante. Vuelvo a leer. Desde Leibniz, desde Kant, desde Locke, desde Rousseau, hasta los formalistas rusos, hasta el neopositivismo lógico, este espíritu humano quieto, detrás, protagonista y conformador, ha tenido un significante visible único, el lenguaje. Traigo más, pero voy a leer solo algunos. Toda la teoría semiológica de Bach a Kristeva, como en Jacobson, depende en efecto de esa imagen de la segregación. Todos los subsistemas semiológicos, desde la moda a la obra literaria, y podríamos añadir aquí al cine, serían segregaciones lingüísticas, al cine o a un cuadro de Caravaggio, da igual, serían segregaciones lingüísticas del sistema general, es decir, del sistema lingüístico. Podríamos, como decía antes, estar recitando toda la tarde pasajes en los que con una destreza inaudita Juan Carlos analiza ese sustrato lingüístico
común a todos los horizontes ideológicos que no pueden pensar más allá del planteamiento del sujeto libre. Pero lo que me importa es poner es que Juan Carlos pone el énfasis en la ideología. Por tanto, se puede, a partir de ahí, producir un pensamiento sobre las imágenes que no sea una traslación del lenguaje. Esa es la maniobra fundamental y esa es la maniobra que me permite a mí, que me abre a mí un mundo entero al leerlo, ¿no? Es cierto que son pocos los momentos en los que Juan Carlos habla directamente de qué es una imagen o qué no, porque no son, obviamente, todas sus problemáticas. Son pocos, pero los que son determinantes. Leo algunos. Por ejemplo, en el libro del deseo y la literatura. El deseo no se fija en el objeto, sino en la imagen mental del objeto. Y una imagen es siempre complejísima y fácilmente manipulable. Yo ahí no estoy de acuerdo, pero bueno. En ese sentido se ha podido hablar de objeto imaginario o de imaginario del deseo. Nuestra vivencia de esa escritura, la imagen que deseamos ver, escribir o leer, está siempre aferrada a la imagen mental o corporal del objeto que pretendemos construir. En otra ocasión dice, ver leyendo o leer viendo es la clave de la imagen mental. Una imagen mental que es en realidad lo que se intentaría construir, tanto en el cuerpo de la escritura como en el cuerpo erótico. La imagen de la letra o el poder de la letra en el inconsciente es algo ya resaltado hace años por Lacan. Pero un paso más allá, yo me atrevería a decir que tal imagen mental es precisamente lo que relaciona de manera directa la escritura literaria, la escritura del cine y la escritura erótica. Y con esta cita en la que equipara la literatura al cine y a estas con el cuerpo, llego precisamente a esa segunda noción que me es importante. La primera era la de imagen y la segunda es, sin duda, la de cuerpo. Debo reconocer que con la cuestión del cuerpo me pasó algo parecido con lo de la imagen. Es decir, yo venía ya con un prejuicio. Pensaba que igual que no hay elementos sólidos para un pensamiento de la imagen en Juan Carlos. Error. Pues pensaba, la teoría de Juan Carlos no puede estar centrada en el cuerpo, puesto que es tan absolutamente crítico con la fenomenología, sobre todo con el libro este para una literatura, 40 años de historia o algo así. Otra vez me equivoqué. El cuerpo es una cuestión absolutamente ubicua en la escritura de Juan Carlos, ¿no? El cuerpo está absolutamente por todas partes y no ya solo en los libros en los que podamos pensar que es más natural, donde la palabra natural ya tiene tela. Podemos pensar que es más natural en el libro del tango, podemos pensar que es más natural en el libro del deseo, pero está en todos, no solo en esos dos. En estas semanas en las que he estado rastreando en sus libros he hecho una muestra que podría ser infinita, pero nos vamos a quedar con una sola cita. Dice, al menos si partimos de la base de que nuestra palabra es el modo de construir nuestro cuerpo, que la literatura, yo creo que esta la has citado tú, ¿no? Que la literatura es un modo, pues, de construir un cuerpo, quiero decir, ideológicamente, en tanto que inconsciente. En otra ocasión, así pues, desde un punto de vista radicalmente histórico, la trampa tenía que hallarse en la producción de los cuerpos, es decir, no en la represión, sino en la producción de los cuerpos. Una vez más, no en la circulación de los valores o los saberes, de las mercancías, de los cuerpos fetichizados. ¿Qué inconsciente ideológico construye al cuerpo? ¿Por qué? ¿Cómo y para qué? ¿Cómo se articulan los deseos con el yo soy cuerpo? Parece claro que si todo se sustenta en la explotación, las formas históricas de la sexualidad no podrían ser sino las formas históricas de la explotación del cuerpo. Bueno, Juan Carlos insiste mucho en que el marxismo es plantear, como decía David, otro lenguaje, otro inconsciente, pero también habla muchas veces de otra piel, ¿no? El marxismo sería otra piel, llegar a tener otra piel. Acude a esta imagen con gran frecuencia, sencillamente porque la ideología tiene una dimensión encarnada. Evidentemente son prácticas que se hacen con el cuerpo. Y esto es muy interesante porque se ha acusado al marxismo, de las muchas acusaciones que se le han hecho, es que olvidó el cuerpo, como olvidó la subjetividad, olvidó la sexualidad y olvidó muchas cosas. Bien, Juan Carlos no las olvida. De hecho, historiza la experiencia, historiza la vivencia del cuerpo, por ejemplo, cuando contrapone un cuerpo platónico a un cuerpo escolástico,
un cuerpo en reposo a un cuerpo en movimiento, o un cuerpo en el que actúa, en el que se manifiesta el alma, o esa metáfora corporativista cuando habla de las diferencias entre la ideología organicista y la ideología animista. O por ejemplo en el Quijote, cuando habla de los sentidos, ¿no? Cuando habla de la mirada literal, ¿no? del ojo, o de la lectura, y ahí hay unos pasajes muy bellos sobre los sentidos, por no hablar evidentemente de la inmanencia de las cosas, la inmanencia de los cuerpos en su lectura de Góngora, que es como tú decías, espinocista, ¿no? Y estoy recordando una clase de Góngora en la que estaba Juan Carlos analizando ese soneto, mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol, renumbra en vano, tal, y hablaba, reparaba en ese verso de Góngora en el que habla de a cada labio por cogello, y dice, fijaos, está construyendo un rostro al escribir ese soneto, ¿no? Frente, por ejemplo, al Quevedo de pañales y mortaja, ¿no? Entre unos pañales y una mortaja, entre esos dos trozos de trapo, pues parece que no hay un cuerpo, ¿no? O el Quevedo del A de la vida, nadie me responde, ¿no? Yo creo que Teoría e Historia es un libro sobre el cuerpo, como lo es también, en cierto sentido, el de la literatura del pobre, ¿no? El cuerpo es ubicuo en su pensamiento. Y sin embargo, todo este pensamiento sobre el cuerpo, pues se hace, no sé si a espaldas de, porque Juan Carlos se lo había leído todo, entonces no sé si a espaldas, pero sí por lo menos alternativamente al de la fenomenología. Y me da la sensación, también me hubiera gustado preguntárselo, me da la sensación de que lo hace para no caer en esa dualidad cuerpo-alma que, como aquella otra idea de imagen-palabra, no hace sino reforzar la ideología dominante, la ideología del yo. Porque obviamente el cuerpo se produce como se produce la imagen, como se produce la subjetividad en el seno de unas relaciones sociales, ¿no? O sea que en su escritura, felizmente, el cuerpo no son esos pies del espíritu libre puesto a andar por la historia. Pero eso no quiere decir que no haya cuerpo, es decir, que no haya una corporalidad privada o que nazca del yo soy libre, no quiere decir que no haya una corporalidad. Y de hecho, cuando habla de Brecht, dice, y tú lo has señalado, que si Brecht es un escritor revolucionario es porque, escribe obligatoriamente a través del placer del cuerpo, porque se piensa con el cuerpo. Y eso no solo es anormal, sino que es una verdadera revolución, una verdadera transformación de la escritura. Y es exactamente eso lo que encuentro yo en su teoría, una verdadera transformación del pensamiento y por extensión del pensamiento sobre la imagen o de cualquier otra cosa. Así que da un poco igual de la disciplina de la que venga o de la generación de la que venga. Esas categorías le están chicas, porque la suya es otra cosa, es una transformación, como decía, del pensamiento, que además he tenido el placer de conocer. Y quiero acabar con una cita que es un poco triste, pero que me parece muy significativa. Decía de qué hablamos cuando hablamos de marxismo. Decía, hoy, en 2011, lo que resulta imposible casi es preguntarse sobre lo que hablamos cuando hablamos de marxismo. Hablar de Marx y marxismo puede ser un rito académico más, como explicar a Platón o estadística, o una mera inutilidad histórica. Y sin embargo, aún quedan muchas preguntas por resolver o plantear, de modo que siempre estamos obligados a volver a comenzar por el principio, dado que esa proposición básica sobre el yo soy y el nosotros somos es exactamente lo que se ignora. Yo creo que es justamente para esto, para lo que necesitamos, por lo menos para lo que yo necesito a Juan Carlos, para pensar y pensarme históricamente como esos personajes de las películas de Godard. Y no solo porque habla de cosas que me afectan, cosas absolutamente diarias, como la subjetividad, el tiempo, el cuerpo, el deseo, el yo, en fin, lo que somos, ¿no? Sino porque además creo que esas acciones en las que él pone énfasis, leer, pensar, escribir, ver también, no las hago yo al menos como un mero rito académico más, sino que tienen que ver con la transformación de la vida. Es decir, no las hago solo para ganarme el pan universitario o la hostia universitaria en algunos casos,
sino porque realmente lo necesito, en el sentido, como decía Deleuze, de por qué hacen los artistas cosas, porque lo necesitan. En todo caso, al leer a Juan Carlos se va muchísimo más allá, se sale de cualquier cerco académico, ¿no? Se sale y se llega a ese territorio, como decía, de la vida propia, ¿no? Y en ese sentido creo que su teoría está totalmente viva, y eso lo sabemos los que seguimos creyendo en la historia. Muchas gracias. Bueno, y paso ya rápido a... Soy un impresentable, no me presentes y... ¿Cómo que era un impresentable? Pero si tengo aquí unas palabras preciosas. Ultra resumimos. No, Ultra resumimos. No, te las voy a devolver, ¿de acuerdo? De hecho, lo primero que hacemos es, bueno, pedir perdón, por supuesto, porque vengo desnudo por debajo de la ropa que llevo. Como todos vosotros, no sé si lo sabéis. El micro. Vale, el micro. No importa si no sabéis. Vale, mejor que no se haya oído. Pues sí, como todos ustedes, como todos vosotros que también venís desnudos por debajo de la ropa que lleváis, ¿no? Eso sería lo primero. Lo segundo, por supuesto, es expandir los agradecimientos. Obviamente ya no tengo 18 años, pero bueno, aparte de eso, y de que hasta la Mona Lisa envejece, pues bueno, por supuesto a Ángeles y en realidad es a Irene, a la que se le debe absolutamente todo, y a esos ojos garzos, ¿no? Que son los que en realidad miran más que la mirada y esquician, pues a través de la pacificadora genialidad que posee, los escabeles de encaje en los que estamos sentados todos hoy, ¿vale? En este sentido, o sea que se le debe a ella precisamente el haberlo organizado todo, y este todo es importante, o sea, porque ella es no toda también, ¿no? En ese sentido. No, a ver. Vale. Bueno, no, a lo que me refiero es que ha dado con muchísimas cosas, exactamente igual que si fijémonos en lo que ha pasado, ¿vale? O sea, se ha hablado del lenguaje, David lo ha hecho, ¿vale? Se ha hablado del cuerpo, ¿vale? Y las dos lo habéis hecho además absolutamente genial, como imagen y como palabra, ¿vale? Cuerpo como imagen, cuerpo como palabra. Y yo lo que, bueno, tengo para 3 conferencias y eso que no la traía hecha, ¿vale? O sea, que estoy simplemente en un infiere. Y era una cosa que también quería, ¿vale? Ver lo que traían para poder hacer algo con ello. Me parecía que era lo más honesto que se podía hacer, entre otras cosas, ¿vale? Porque se trata de eso, de que se vea haciéndose también, ¿no? En ese sentido. Y de exponerse, ¿vale? Porque para empezar ya se ha expuesto mucha gente. Desde la serie que le lleva Jesús a lo serio, que Ángeles se ha tomado también todo el seminario de Juan Carlos y todo el resto, hasta, bueno, pues todo lo demás, la consejería, toda la labor institucional y todo el resto, ¿no? Pero bueno, lo que decía, fijémonos entonces en el tema. Es un tema y todavía no es un problema. Lenguajes, cuerpos, y por lo que parece, o a lo que parece, me tocan entonces las verdades, ¿vale? Y es a lo que me quería dedicar también en lo que traía, en ese haciéndose, ¿no? A pasar del ya ahí, que son lo que han hecho ellos, ¿no? Y ya está ahí, o sea, ya no se puede decir nada más a partir de eso, del immer da, que es como lo dicen los alemanes, ¿no? El ya dado, el ya ahí, al pasan koch, ¿vale? Al no todavía, que es un poquitín también lo que ha puesto con con el tout va bien de Godard y Irene, ¿no? Es el alors y el ensuite, ¿no? Sin embargo, todavía puede haber una conversión de eso, hay una ampliación, se puede ampliar, ¿vale? Por supuesto que
que Juan Carlos es nuestro Parménides. Y empiezo, y voy a empezar directamente así, ¿vale? Porque es precisamente lo que se merece. Es lo que hizo él, ¿vale? La literatura no ha existido siempre. Yo, de hecho, fui quizás el peor alumno que tuvo en ese sentido, porque era el más revoltoso y era el que siempre le estaba dando y siempre nos estábamos peleando. Lo primero que hizo fue darle la vuelta a la tesis más radical que yo también he leído en toda mi vida, ¿no? Y le dije, la literatura ha no existido siempre. A partir de entonces estuvimos absolutamente enamorados y era un odio enamoramiento que siempre nos llevaba además a todos los... Esa y la otra vez en la que... y la otra vez en la que le dije... el amor es un proceso sin sujeto ni fines. Y él se me quedó mirando y me dijo, déjalo en que es un proceso. Y estuvimos, por supuesto, descojonándonos de la risa el resto del día. Son 2 de los días que más recordaré. Y tenía razón. Todas mis novias me han dejado justo después de que él me lo dijese. Pero bueno, no le voy a echar la culpa a Juan Carlos de esto. Ahora bien, bueno, partimos de eso, ¿no? Juan Carlos es nuestro Parménides. Sin embargo, lo que quiero desde el principio, es decir, primero, plantear mi ampliación, ¿no? En el sentido de que puede existir, y de hecho existen, las prácticas teóricas como dentro de un discurso, el universitario, el saber, digamos, ¿vale? Y a Juan Carlos hay un saber y muchísimo saber, ¿vale? Y desde luego no se puede prescindir de ello. Bueno, obviamente, poco a poco eso se va resolviendo. Quiero decir que la ley del silencio que pesaba sobre él, pues más o menos se va resolviendo, no por los jóvenes, porque ya no lo somos, lo siento. Hemos dicho la palabra jóvenes y ya no hay vuelta atrás. Si lo hemos dicho es que ya no somos jóvenes. No, pero sí que se sigue. Bueno, se cita, por lo menos, bueno, yo lo uso absolutamente para todo, como debe ser y como se merece. Porque es un verdadero fundador de discursividad, ¿no? Pero bueno, yo lo que me negaba en rotundo era a traer aquí algo ya hecho, ya cerrado, ¿vale? En ese sentido. O sea, algo haciéndose, ¿de acuerdo? Y como digo, pues las razones son más o menos obvias. Y también ya con la excusatio non petita ya más o menos me he puesto o me he expuesto a mí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pero va. Me temo que he practicado también lo más salvajemente que he podido, ¿no? En ese sentido, que es supuestamente mi estilo, o eso es lo que hago ver, ¿no? Pues todo lo que se ha dicho hasta ahora, todo lo que han dicho ellos también, ¿no? Y por estructura, pues lo que quería era precisamente partir de eso, ¿no? Entre otras cosas, para prescindir de la soledad, que es otra de las cosas que siempre obsesionó a Juan Carlos y por las que se le echa también tantísimo, ¿no? en falta en este sentido. Pero bueno, a pesar de la melancolía y todo el resto, lo que él cuenta es ese haciéndose. Y la teoría de Juan Carlos está viva, o sea, está haciéndose. Y aparte del saber, existen otras 2 ampliaciones o otras 2 dimensiones, incluso planos, ¿vale? Digamos, de la propia teoría, ¿vale? Que son, a saber, valga la redundancia, la experiencia y sobre todo, pues eso, el plano de la verdad. Y las 2 están implicadas en Juan Carlos. Y yo digo que la teoría de Juan Carlos comporta una experiencia y también comporta una verdad. Aparte de los relatos que vais manteniendo, que son absolutamente geniales, experiencia significa experiri, es salir de un peligro, ¿vale? Y a través de la teoría de Juan Carlos se puede salir de esa pesadilla histórica que él mismo estuvo, o contra la que estuvo luchando toda su vida, como nosotros, porque tampoco diferenciaba entre
entre una cosa y la otra, precisamente porque se trata de eso, de que la teoría es una forma de vida y la vida misma es una formación del inconsciente, ¿no? En este sentido. Lo cual supone, como todo lo demás, por otra parte, ¿no? Una cierta indeterminidad de ese saber, o sea, convertirlo en no saber, ¿no? Al final se trata del amor, del que también estamos hablando, ¿no? Pasando del edipazo, pero bueno, a fin de cuentas se trata de eso, del amor, ¿no? Del para nada descuidado, digamos, supuesto saber, o sea, del deseo, y también, pues, qué duda cabe, de la duda hiperbólica, ¿no? Que a mí, sobre todo Ángela Olaya, me echa siempre en cara el hiperbolismo. Y tiene razón, como cuando me puso un 8,5 en un examen, y eso, tiene toda la razón. Y por eso también la quise, ¿vale? Bueno, en fin, entonces toca un cierto saber expuesto, ¿no? Y no supuesto. Y por eso también va a tocar a una especie de práctica, ¿vale? En este sentido, en una palabra. Y me dejo de historias, ¿no? Aunque sea, para decirlo lo más brutalmente imposible en este sentido, ¿no? Lo que quiero con todo esto es pasar, bueno, o lo que deseo, si queréis, ¿vale? Porque también se ha sacado, y esa cuestión de Luciana es absolutamente fundamental, ¿vale? Lo que quiero es pasar del trabajo que es necesario, del necesario trabajo del duelo, del necesario trabajo del saber, del necesario trabajo de la teoría en práctica, ¿no? Que nos toca a todos, del discurso universitario y de todo el resto, pues pasar a la producción, ¿de acuerdo? Son cosas distintas. Trabajo y producción son dos cosas distintas. Creo que la teoría de Juan Carlos es la base, lo sigo manteniendo. Y bueno, no sé si hace falta decirlo, pero claro, en realidad aprendí de Juan Carlos antes con Carlos Enríquez y con Manolo que con nadie, ¿vale? En los seminarios de la ADEM. Y el chiste, otra vez, para seguir con la serie y con lo serio, ¿no? Es básico. Lo primero es la base, después peinarse y después afeitarse, ¿vale? Efectivamente se trata de eso, ¿vale? Y eso, ello incluso funciona, ¿vale? Y es el inconsciente, ¿de acuerdo? O sea, volvemos ahí. Sin embargo, ahí, bueno, él mismo diría que a partir de ahí empiezan los matices, ¿vale? Esta cosa de la producción, ¿no? que os estoy intentando comentar es algo respecto de lo cual en vida me peleé, pues yo creo que era un día así y otro también con Juan Carlos. Por supuesto, por mis desviaciones izquierdistas, pequeño burgués consabidas. Y que sigo practicando, claro, todo lo que puedo. Porque mi única fidelidad era la ruptura y todo el resto, ¿no? Pero bueno, en fin, yo por aquello es lo que sostenía y lo que sigo haciendo es que el lugar de lo real es la fábrica, ¿vale? Y por supuesto él pensaba que esto es absolutamente imaginario, o que yo estaba en lo imaginario. Puede que tuviese razón, pero es que no se puede prescindir de lo imaginario. Y el propio Lacan, sobre todo con la teoría borromea y demás, dice que hay un real imaginario, un real simbólico y un real real, si queréis, ¿vale? En ese sentido. Pero en fin, la verdad es que bueno, era bastante divertido pelearse con él y estar siempre peleándose y enzarzándose con él y en esto como en cualquier otro sentido, por otro lado, pues se le sigue estando de menos y bueno, sí. No quiero tampoco que me traicione la afectividad, pero que es otra de las cosas de las que él siempre nos enseñó a prescindir, ¿no?
en este sentido. Pero bueno, va. Vamos a volver a intentar prestar atención a lo que estábamos diciendo, a la producción, ¿vale? O esa producción y esa fábrica y ese deseo, porque son significantes amos y porque no solo existen los lenguajes y los cuerpos, sino que también, ¿vale? Mais aussi, ¿no? Mais aussi il y a les vérités, o sea, pero también están las verdades, ¿de acuerdo? Bueno, cuando traduje a Badiou y todo lo demás, me estuvo 2 años llamándome Monsieur Badiou también y todo el resto, simplemente para pincharme y para volver a ensanzarnos en todas las cuestiones y todo el resto. Era absolutamente genial. Y también era un gran tramposo, y lo digo sin ningún ápice de malicia y con toda la envidia que tengo que reconocer, porque me encantaría ser tan elegantemente tramposo como era él, ¿no? En este sentido. O sea, porque todo esto, o sea, los planos que él mismo deniega, en realidad, para reducirlo todo a la base, ¿vale? O sea, al saber, al final, al saber, y quiero decir que la teoría de Juan Carlos, además, precisamente, pues por dar la vuelta a Lenin, es verdadera porque no es omnipotente, ¿de acuerdo? Y hay obstáculos, hay obstáculos y trampas, porque era un tramposo, ¿no? que él mismo pone, ¿no? En este sentido. Y por eso también es tan genial. Pero hay que saber, en este sentido, usar su saber contra sí mismo. A pesar de todo, quiero decir, que comporta una cierta indeterminidad, una incompletitud y esos obstáculos que si no lo convertirían todo pues en absolutamente esquizofrénico, que haya o que tenga obstáculos y sobre todo epistemológicos, ¿no? Es bueno, no es malo, ¿vale? En este sentido. Pues bien, los 3 o 4, pero sobre todo hay uno que a mí desde el principio siempre, por eso las peleas y todo lo demás, me ha parecido absolutamente sintomático, ¿no? En su práctica teórica, digamos, no sé, la madre del invento de los obstáculos epistemológicos que yo encuentro en su teoría es precisamente la forclusión, vamos a decirlo así, de la palabra comunismo, que es una de las que sacó David. Y eso tiene que ver con lo que os decía de la diferencia entre el trabajo, la producción y el deseo, ¿no? Irene, recuérdame cómo habíamos... ¿Quién teme a Juan Carlos Rodríguez? Sí, y los subtítulos, ¿cuál eran? Era Stimulus, ¿no? O algo así, inductores, no cualesquiera, por tu tesis doctoral, ¿no? O sea, tengo más o menos una idea de lo que puse, pero ya no me acuerdo, ya no me acuerdo del todo. Inductores no cualesquiera, ¿no? Una radical cosa. El caso es que él mismo estimulaba precisamente en filigrana, ¿vale? Por la denegación, ¿vale? O sea, no sé, en el libro de qué hablamos, cuando hablamos del marxismo, que es ya una reescritura del de qué hablamos cuando hablamos de literatura, que sería el libro positivo y uno de los libros más bonitos y más fundamentales que tiene, el de qué hablamos cuando hablamos de marxismo, a mi juicio, claro, es que le quiero, no sé, es su mejor libro, ¿vale? Su mejor libro. Igual lo deniega, no sé, unas 30 o 40 veces, y eso se convierte en sintomático. Y hay una especie como de castigo, incluso, y demás con respecto de la palabra y todo el resto. Pero es que es como la carta robada de Poe,
¿vale? Él mismo lo tenía delante. El comunismo no ha existido nunca, el comunismo, y sin embargo lo está practicando, siempre lo estuvo practicando, ¿vale? En este y en todos los sentidos, incluso en esos dos planos, ¿no? que no se atreve a ampliar, ¿vale? El de la experiencia y el de la verdad. Y supongo que ahí viene el segundo obstáculo, ¿no? Dependía de su antifilosofismo, ¿no? Creo que Jesús hace poco estuvo hablando de la conferencia de Granada, en la que hay unos cuantos que estuvieron, Manolo, de la conferencia de Granada, cuando trajo al Tusser y demás, y su blow up, también es absolutamente sintomático, porque se trataría precisamente de eso, ¿vale? De ampliar la propia teoría de Juan Carlos, ¿de acuerdo? O sea, de hacer un blow up como se hace con las imágenes, hacer una ampliación, llevarla a la experiencia, ¿vale? Que nos sirva para salir de un peligro y, bueno, en fin, yo no quiero ser tampoco agorero, pero creo que todo el mundo tiene un principio de realidad y sabemos que cada vez la cosa es, pues no sé, está más peligrosa, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, en fin, en resumen, su manera de proceder ya comporta esos procedimientos de verdad, ¿vale? Y que es donde reside el comunismo, en el propio inconsciente. Lo que quiero decir es que ni siquiera hay diferencia entre lo libidinal y lo ideológico. O, por decirlo de otra manera, el capitalismo es ideológico, pero el comunismo es libidinal. La carta robada estaba a simple vista y siempre lo ha estado. Era lo más visible, ¿no? de lo invisible, ¿no? en ese sentido. Es precisamente lo que supone eso, ¿no? La ampliación al Lebenswelt, que es como lo llamaba Husserl, ¿no? al mundo de la vida, la vivenciación, o si queréis, ¿no? de la propia teoría de Juan Carlos. Cuando uno lo lee, ¿qué es lo que pasa? Te transforma, ¿no? En serio, es que es increíble, ¿vale? Es increíble que él mismo se trampease. Es como Picasso, y uno de sus primeros artículos cuando era joven lo hizo sobre Picasso, un artículo de su juventud, creo recordar que es absolutamente genial sobre Picasso, ¿no? Picasso es el que se inventa el teatro del absurdo, con una obrita en la que estará Sartre, Lacan, Simone de Beauvoir, estuvieron todos en el 45 justo en la ocupación nazi, ¿vale? En Francia. Y por ahí pasaron todos, estaba Legris, Michel Legris, estaban allí todos. Y esa obra se llamó Le désir attrapé par le queue, el deseo agarrado por la cola. Pero se trata de Picasso. La cola son los cojones, ¿vale? En este sentido, porque él no se andaba con chiquitas, o sea, que ese lecó, porque también venía de Jarry, del supermachirulo y de todo el resto, pues depende precisamente de eso, ¿vale? Y creo que Juan Carlos, en este sentido, y sobre todo con el tema, él se da cuenta al mismo tiempo que él castra esa oportunidad, ¿no? De la ampliación fenomenológica de la verdad dialéctica también, ¿no? de su propia teoría, pero sigue estando ahí. O sea, y bueno, a ver, solo hay que refundirla en este sentido. Hay que fondear, ¿no? y refundir, ¿vale? En vez de refundar, porque por supuesto es como os digo, y sobre todo
el valor de la teoría de Juan Carlos es su teoría del valor, del sujeto. Pero esto comporta también que se puede pasar del sujeto a la subjetivación. Son cosas absolutamente distintas, ¿vale? En este sentido. La propia teoría de Juan Carlos funciona como una black box, ¿vale? Como una subjetivación. El sujeto no está cerrado, el sujeto no solo es libidinal e ideológico, sino que también puede subjetivarse a partir de las experiencias, de las salidas de peligro, cogiendo, por ejemplo, la propia teoría, esas prácticas teóricas, y luego subjetivándose, pues eso, viviendo con ideas, ¿vale? O viviendo con idea, que eso es algo que precisamente el mundo tal cual es, o sea, lo que Marx llamaba el movimiento de toda esta mierda, pues nos está quitando, o nos está imponiendo justo todo lo contrario, él vive sin idea, ¿no? Vale. Yo creo que más o menos es a lo que me quería referir, y también quería ultra resumir al máximo, así que son esas tres cosas. Ampliación, ¿no? Pasar del sujeto o del yo soy, ¿no? Que es como lo decía él, lo divinal y lo ideológico, que al final es tear y esear, ¿de acuerdo? Él odiaba tanto a Heidegger casi como yo, porque era un puto nazi y, sin embargo, y además también nos reíamos mucho con esto, pero no era gilipollas, y entonces nos reconcomía, este cabrón, porque ganó al final la Tercera Guerra Mundial, pero este cabrón, o sea, bien, pues estear y desear, en realidad, es la diferencia entre lo divinal y lo ideológico, ¿vale? Al final, creo que Juan Carlos, a pesar de que intenta acabar con Heidegger, su antifilosofismo, de hecho, lo que le lleva es a quedarse con Heidegger, desgraciadamente, o lamentablemente en este sentido, ¿no? Porque lo divinal, o el sujeto libidinal, podemos decir que estea, está ahí, ¿vale? Es el imer-da que os decía, y el sujeto ideológico, al final, es ya dado, es eseante, es el yo soy, ¿de acuerdo? Por supuesto, todo lo que digas después es mentira, y en eso tenía toda la razón del mundo. Después de decir yo soy, solo puedes mentir, atribuir, ¿vale? En ese sentido. Pero aparte de eso, hay estear, esear, lo que se ha caído es esa letra, ¿vale? La letra, la liter, también por otro lado, que es lo que hace Joyce, ¿no? Convertir la letra en la liter, y el verdadero être, ¿no? Letra, de Lacan, ¿vale? En ese sentido, lo que se ha caído es una D, que en Granada pasa mucho, todas las Ds siempre se caen, aunque ya sé que no soy ni lozano, ni andaluz, ni nada, y llevo aquí ya 20 años, y no me lo vais a reconocer nunca. La cuestión de mi granadinidad y todo el resto es algo que, por supuesto, no pongo en duda. Sigo siendo non grato, y me encanta volver a Granada simplemente para sentirme ingrato en la... Toca el deseo también, ¿vale? En este sentido. O sea, toca a esa D que no está ni en el deseo ni en el esteo, ¿vale? En ese sentido. Desear no es lo mismo que estear ni que esear, ¿no? Es justo precisamente la reivindicación de la D. Y por supuesto no lo digo como, bueno, supuesto, y también nos reíamos mogollón, y por eso también hacía tantas trampas, porque él era de Vitoria, y Dios mío, la hermana, o sea, la novia de mi hermana es de Vitoria, y cada vez que la veo me gana 20 euros jugando al póker, siempre. Siempre es absolutamente increíble, ¿vale?
O sea, pero hay que reconocer que esas trampas no solo existen, sino que además, en realidad, cierran una cosa que debería estar abierta y ser experiencial, ¿vale? Que es la propia teoría de Juan Carlos, ¿vale? Lo dejo aquí y simplemente se trata al final, pues eso, de pasar de ese inmerdano del ya dado, del ya ahí, al pas encore, ¿no? Al pas encore, al todavía, al no todavía, al todavía no, pero ya ahí, por otra parte, ¿no? A lo que habrá sido, porque en él mismo ya estaba, ¿no? Para lo que está llegando a ser. Por eso también es el Parménides pues de todos nosotros y seguramente de lo que venga. Muchas gracias por la escucha. Vale, bueno, estímulos, ¿no? Era experiencia injertiva, eso es. Vale. Bueno, es lo que he hecho, practicar el título. Ahora ya. Bueno, tenemos media orilla. Yo tengo aquí algunas preguntas, pero son para los desavíos, es decir, por si alguien no quiere preguntar nada. Pero prefiero que tiremos esta cuarta pared o lo que fuere y dar la palabra al público. Hay una palabra ya dada, la pedida. Pero tiene micro. ¿Tú tienes micro, Carlos? Dale al play. Venía con él. Por eso tiene que haber abrigo. Venía con él de casa. Es que hasta que se quita los abrigos. No te vamos a mandar a Siberia aunque vienes preparado. No. A Siberia, ese es un chiste que nos contábamos entre nosotros, Carlos y yo, desde tiempo inmemorial, que era cuando hablábamos yo le decía, hay que ver, Juan Carlos, si estuviéramos en otra época, desde luego nos hubieran mandado a Siberia. Y decía, menos mal que vivimos en España, porque serían las Islas Safarinas, o sea, estaríamos en las Islas Safarinas. Bien, ese es otro de hablando de los chistes que tanto me ha encantado la intervención de Alejandro, porque es una parte esencial de la vida de Juan Carlos, es la risa continua, el chiste continuo, también el dolor. Cuidado, Carlos tiene un ensayo sobre el dolor para cagarse. Bien. Quiero solamente unir la intervención de Irene con la de Alejandro, por una razón, porque efectivamente lleva razón que hay un proceso obviamente de ampliación. Secuencia de Irene que ha puesto, recordar, ¿no? Ella está en la verdad, bueno, somos radicalmente históricos, etc. Sí, se parece, pero hay un significante que es fundamental, y es que hablan del marxismo-leninismo. No podemos olvidarlo, está ahí, está. Y la fecha del texto de publicación, desde que hablamos cuando hablamos de marxismo, 2011. Y Juan Carlos dice lo que ha leído. ¿Por qué? Tú decías, es que Juan Carlos, ¿por qué no? Pues tal vez, bueno, sobre esto tendría que hablar mucho. Tal vez porque nosotros estábamos, cuando de ese texto hablamos montones de veces, y Carlos y yo estábamos en que el significante marxismo ya no significaba lo que significó, y resignificó, y volvió a significar. Pues no te digo nada del comunismo. Pues no te digo nada del comunismo. Eso no significa de ninguna manera que no haya que producir esa ampliación. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero eso lleva a otros terrenos. Ayer no pude intervenir en la sesión de la presentación del libro de Pestaña, porque me hubiera gustado decir una cosa
a partir de dos cuestiones que se suscitaron a lo largo de la intervención. Bueno, simplemente quiero decir que eso está ahí y eso lo vamos a seguir ampliando. Vamos a seguir ampliando, entre otras cosas, con trabajos como los que hemos llevado. Por ahí hay. Sin duda esa es la cosa, Carlos. Y resistir, ¿no? a la muerte, en ese sentido, que es también lo que decía Deleuze, ¿vale? Ya, el verdadero trabajo de creación, ¿vale? En este sentido. Y Juan Carlos sigue siendo motivo de creación, ¿vale? El verdadero trabajo de la creación es resistir a la muerte. Y el modo de producción que es el comunismo es el deseo, es el inconsciente, ¿vale? El comunismo es el inconsciente en ese sentido. O sea, todavía es un paleosaber, pero vamos. ¿Sí? Sí. Bueno, por alusiones, en primer lugar, a Irene, pues decirle a ella y los que están aquí que los libros esos que ella vio en la librería, ella lo sabe, estaban allí, algunos desde antes que ella naciera. Pero decirle también a los demás que un día me confesó Irene que no le prestó la atención debida a Juan Carlos porque ella pensaba que no podía ser importante a alguien que fuera amigo de su padre. Es como alguien que viene aquí a la casa de mi padre va a ser importante, que por eso tardó más. Los libros están ahora en mi casa, por cierto, por si los quieren. Están en mi casa. Pero no te preocupes que no te voy a denunciar. Eso por un lado. Por otro lado, me interesa un poco lo de la idea de blow up, es decir, de extender la teoría. Aquí se habla de Juan Carlos como teórico, como filósofo también, sin citarlo mucho, como marxista, como pensador, etcétera, etcétera. Pero se ha citado la famosísima frase ya, tan famosísima, la literatura no ha existido siempre, y el prólogo tan famoso de Teoría e Historia. Pero a mí me gustaría recordar una cosa, que ese libro se llama Teoría e Historia de la literatura, de la producción ideológica, las primeras literaturas burguesas. El prólogo ocupa sus 25 o 30 páginas, pero detrás de esas 30 páginas hay 400 más. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Juan Carlos fue todo eso que decir y más, pero fue algunas cosas que otros no han sido, y era un historiador. Es verdad. Un historiador de la literatura. No solo en una historia, se llama Teoría e Historia, no solo tenía una teoría sobre cómo hacer historia de la literatura, sino que la hizo. Hace 2 días estábamos hablando de Althusser. Althusser no era historiador. Hace un rato hablábamos ahí, por ejemplo, de Zizek. Zizek se ocupa de muchas cosas, pero no ha hecho una historia de nada. Hay muchísimos pensadores lúcidos, inteligentes, que te abren mucho el pensamiento, pero no hay muchos que hayan hecho una historia como Juan Carlos. En esa historia hay libros publicados y no publicados. Quiero decir, en Teoría e Historia se habla de Garcilaso, se habla de Fermín, se habla de San Juan de la Cruz, se habla de Petrarca, además de otras cuestiones como Copérnico, como Galileo, como Miguel Ángel, como John Donne, etc. Además de eso, Juan Carlos tiene un libro sobre el pobre, en el que está la Celestina, en el que está el Lazarillo, en el que hay un capítulo sobre el Quijote, del que luego salió una especie de spin-off, vamos a llamarlo así, por ponerlo moderno, que es el libro sobre el Quijote. Además de eso, escribió sobre el teatro del siglo XVIII, sobre Moratín, Sí. sobre Mallarmé, sobre Lorca, sobre Góngora y Quevedo, aunque no esté publicado, sobre el teatro absolutista, aunque no esté publicado, sobre la literatura de la Edad Media. Quiero decir que se puede hacer una historia de la literatura con los trabajos de Juan Carlos. Sin duda. Y de eso, en estas sesiones no se ha hablado mucho. Y yo quería recalcar 2 cosas. Primero, Juan Carlos amaba profundamente la literatura.
la amaba profundamente. Y segundo, Juan Carlos era un historiador de la literatura, cosa que otros no lo son, otros pensadores. Pero Juan Carlos no solo deja una teoría, sino que deja una historia hecha. Es como si él hubiera tenido delante de su cabeza el lema famoso de Nike, Just Do It, y lo hizo. Él lo hizo. Y está hecho. Y está escrito. Entonces, no solo nos deja una teoría, nos deja una historia de la literatura. Lógicamente incompleta, lógicamente no publicada, pero está hecha, cosa que otros no han hecho. En cuanto a lo de abrir el campo de la teoría, efectivamente, en la obra de Juan Carlos hay sociología, hay cine, hay filosofía, hay marxismo, hay historia, hay de todo. Aunque él no hizo una historia de nada de eso, hizo incursiones, etcétera, ¿no? Y bueno, me parece que habría que darle a cada cosa su peso y a cada cosa su importancia. Entonces yo quería decir, en relación con esto, estaba diciendo a Isa antes, Juan Carlos no fue marginal. Juan Carlos, su relación con la centralidad nunca fue la de colocarse en los márgenes, sino la de luchar contra la centralidad. Él nunca le dio por escribir sobre escritores raros, desconocidos, no. Él se encerró a lo largo de su vida, por decirlo con un lenguaje taurino, con unos morlacos de cuidado. Garcilaso, Cervantes, López, León, Góngora, etc. Él nunca incluyó la centralidad, se opuso, no era un marginal. Yo creo que no, además yo creo que era una frase como otra cualquiera, ¿no? Él no se colocó en ese sitio. Era un historiador y en su trabajo pervive la herencia de la antigua filología lingüística. No entendida filología como lingüisticismo, sino como historia, ¿no? Y me gustaría que eso, yo creo que paradójicamente en la serie de seminarios, Jesús, ese aspecto ha quedado, siendo en Juan Carlos tan importante, ha quedado un poco dejado de lado. Y corremos el riesgo, corremos dos riesgos y un beneficio. Primer riesgo, que a partir de ahora de la literatura solamente se ocupe Miguel Ángel García. Cosa que tampoco pasa nada porque Miguel Ángel García puede con todo y con más. Sí, ¿no? pero está solo. Y que los demás discípulos se ocupen de otras cosas. Y, evidentemente, el abrir la teoría de Juan Carlos a otros campos no solo es recomendable, sino que es imprescindible. Y además no puede ser de otra manera. Pero, si incidimos demasiado en esa idea de la lectura de Juan Carlos me cambió la vida, la lectura de Juan Carlos no sé cuánto, en estos tiempos tormentosos, de dificultad, etc. La función de la teoría de Juan Carlos no era cambiarnos la vida, era crear una teoría de conocimiento. Y corremos el riesgo de que se nos convierta en caricatura como una especie de teoría de autoayuda de alto standing. Es un riesgo. Porque no digo que no es una crítica de lo que ha ocurrido en la mesa, digo que es un riesgo que puede ocurrir si desvinculamos esa parte de su obra. Porque Juan Carlos no solamente tiene una teoría, no es solo un pensador, tiene una obra publicada y no publicada, extensa, amplísima, que conviene no olvidar. Manolo, eso depende de los usos. Y una cosa, Alejandro, tú lo sabes y yo lo sé. Debajo de la ropa de debajo no está mujer. Bueno, está bueno, es verdad. Hay otra palabra más allí pedida, pero la ocasión la pinta el caldo. Acabamos de dar el tema del décimo. No, bueno, da igual. Para la siguiente, ¿no? Ha cogido el guante. Exacto. Sobre la marcha. Y depende de los usos. Y depende de los usos. Se están desorganizando, ¿eh? Manolo, se te están desorganizando. Sí, a ver. Depende precisamente del uso. Un segundo. Una cosa es usar la teoría de Juan Carlos como un punto de partida o otra como un punto de llegada, ¿vale? El riesgo inverso de lo que estás planteando es la taxonomía, hacer de la obra de Juan Carlos simplemente puro academicismo, y no lo era.
por supuesto que ha sido el mejor filólogo seguramente que haya habido en la Gran Nada. Y en la Gran Nada me refiero a Españita en general, ¿vale? No solo a la ciudad que tanto queremos y a la que y a la que nos encanta volver cuando nos invitan a dar charlas y todo el resto. No, o sea, pero está el gesto de Juan Carlos, que eso es lo que sí es, digamos, ampliable, ¿vale? Y luego están los usos que se hacen de Juan Carlos. Son cosas absolutamente distintas. Pero vamos, es exactamente de todas igual. maneras, yo creo que, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo con David, que ha hecho una historia de la literatura de los últimos tiempos, del 15M hasta ahora, y también, por ejemplo, de toda esa literatura sobre la guerra civil en los años 80, que además a mí, por ejemplo, me es particularmente útil para explicar un tipo de cine también retro, así, de la guerra civil. Es decir, esas ampliaciones no solo se hacen en un campo teórico, sino que también como en un campo de historiar, de hacer una Temático, historia. genealógico, ahí. Exacto, o sea, aquí sí que tendría este ejemplo. Creo que... Sí, yo quiero decir con Alex que estoy de acuerdo en que sería un peligro de hacer de Juan Carlos una taxonomía y que apareciera una enciclopedia como el Albor, pero de Juan Carlos Rodríguez, marxista-leninista, de verdad que sería algo que me causaría un disgusto. Yo creo que no exactamente, o sea, quiero recordar a César de Vicente. Mira, en la presentación de lo real que se hizo en la Facultad de Derecho en el año 2001, Belén Gopegui dijo algo, bueno, quiero recordar a César porque César en esa conferencia a mí me dieron ganas de pegarle, y es que a César no le gustaba la literatura contemporánea y por ende tampoco le gustaba Belén Gopegui, pero era así, o sea, pero a ella sí que le gustaba discutir con él y lo invitaba siempre a sus presentaciones y lo que dijo Belén en aquel momento es que teoría e historia de la producción ideológica fue un antes y un después, que yo creo que también es lo que le pasa a Alex. Es un libro, no es un libro de autoayuda, o sea, no es una lectura de autoayuda, sino es una lectura de conocimiento. A mí me da un poco de miedo también a la hora de oír el título de la conferencia, ¿quién tema Juan Carlos Rodríguez? Y que saliéramos aquí a romper cuentas y hablar del Instituto Cervantes y tal. Pero creo que no, que el tema a Juan Carlos Rodríguez tenemos que ser nosotros, sus lectores, porque es muy complicado, pero también un poco por lo que has dicho, porque es complicado lo que nos enseña. Es genial, Fran, y además esas son cosas que también habrían que diferenciar y seguro que darían para otra conferencia que fuese bajo título, esta vez respetando el título que hemos puesto y todo el resto. Lo que es de temer, lo temible y lo que yo me temo. Son tres cosas también, son también distintas, ¿no? Antes de registrar la siguiente, o sea, antes de que sea la siguiente pregunta, quiero contestar tú porque ¿sí? o prefieres, porque a lo mejor lo que yo te vaya a preguntar va a llevar más lejos, no sé si prefieres. Venga, pregunta. Bueno, yo te quería preguntar en concreto sobre la labor del crítico, porque hemos hablado de historiadores, de tal, hemos hablado de la academia, pero tú trabajas también como crítico. Y claro, a mí me salta una pregunta, ¿cómo ser un crítico cuando claramente ahora el mercado de la literatura está como completamente copado, ¿no? Y donde ya no es que a lo mejor en la universidad nos podemos dar puede ser cierto refugio para utilizar cierto vocabulario, pensar y tal, pero ¿qué haces cuando tienes que hacer una crítica a un libro y no te puedes permitir ese diccionario de Juan Carlos? Porque al fin y al cabo la crítica nace cuando nace el mercado y un crítico no deja de tener siempre un pie puesto dentro del mercado, es decir, que la crítica la crítica literaria tiene sus propias reglas de juego. ¿Cómo trabajar ahí con
con ¿Te refieres a crítica literaria en Sí, prensa? a crítica literaria. En prensa generalista. Sí, como, Pues, como crítico, no solo sí, como ya. docente, por ejemplo. Ya. Vale. Vale, gracias por la pregunta, pero es que me he quedado pensando con con el comentario de tu padre, ¿no? Sí. Pues le voy a responder primero a tu padre. Es que me ha encantado el comentario y creo que es muy pertinente y hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y justo, precisamente, estábamos hablando en Madrid, Juan Varela Portas, Chiara Giordano y yo, que nuestra idea es organizar una serie de seminarios como estos sobre el pensamiento, pero también sobre la caja de herramientas que nos ofreció Juan Carlos Rodríguez. Lo queremos hacer en Madrid, pero no lo queremos hacer a un nivel teórico, sino precisamente en cada sesión. La idea es invitar a un ponente que comparta un texto con los asistentes al seminario, y un texto literario, y entre todos lo analicemos utilizando las herramientas teóricas de Juan Carlos Rodríguez. Precisamente, decía con mucha gracia Juan Varela Portas en la conversación, para que a Juan Carlos Rodríguez no se lo queden los filósofos, ¿no? Y porque hay que reivindicar a ese Juan Carlos Rodríguez que, como tú muy bien has dicho, era un historiador de la literatura, era un filólogo en el sentido más estricto de la palabra, y eso no lo podemos olvidar, puesto que nos pueden venir a la cabeza otros grandes teóricos literarios marxistas muy celebrados, como pueden ser Jameson, como pueden ser Eagleton, que realmente, con algunas excepciones, pero no los vemos nunca en sus libros enfrentándose a un texto. Ellos tienen una teoría y nosotros tomamos esa teoría y la tratamos después. Cuando hacemos crítica literaria académica, cuando hacemos análisis de textos, podemos tomar la teoría de Jameson, la teoría de Eagleton y aplicarla. Pero Juan Carlos hizo otra cosa. Es que Juan Carlos Rodríguez crea un sistema de pensamiento, crea una teoría, y yo creo que no podemos renunciar a Juan Carlos Rodríguez como teórico, porque lo fue. Pero es que él crea la teoría desde el texto. Es decir, Juan Carlos Rodríguez crea la teoría de las primeras literaturas burguesas, la teoría del organicismo, la literatura organicista, la teoría animista, a partir de textos de Garcilaso. Es decir, del texto saca la teoría. Eso lo vemos muy poco en la teoría literaria y mucho menos en la teoría literaria marxista. Y creo que está muy bien ponerlo sobre la mesa y reivindicarlo, porque ciertamente es lo que nos va además muy bien cuando nosotros tenemos que dar una clase en la universidad y tenemos que explicar a Garcilaso. Es que Juan Carlos ya nos lo ha hecho en su libro. Cogemos el soneto, cualquier soneto de Garcilaso, y sabemos que Juan Carlos ya nos lo había analizado, y lo había analizado muy bien, y había producido teoría a partir del análisis de ese texto. Por lo tanto, me parece muy, muy oportuno el comentario. Ahora bien, creo que no debemos tampoco olvidar que al tiempo que hace eso, Juan Carlos Rodríguez está creando otra cosa, que podemos llamar teoría del sujeto, o que podemos llamar teoría del inconsciente ideológico, podemos llamar teoría de la radical historicidad de la literatura, porque eso es fundamental en Juan Carlos Rodríguez. Y creo que es fundamental que en esa creación de la teoría, Juan Carlos Rodríguez está llevando a cabo lo que Althusser decía en en la defensa de su tesis doctoral, cuando hablaba de que no se trata, y lo explica muy bien Juan Carlos Rodríguez en de que hablamos cuando hablamos de marxismo en el capítulo sobre Althusser. No se trata únicamente de conocer el objeto cuando hacemos una investigación radicalmente otra, una investigación de la exploración. No se trata de conocer el objeto, se trata de transformar el objeto en un conocimiento distinto. Y eso es lo que hace precisamente Juan Carlos Rodríguez cuando lee y nos enseña a leer un soneto de Garcilaso, que no es simplemente que conocemos Garcilaso. No, es que hemos transformado ese objeto en otra cosa, en un nuevo conocimiento, que es un conocimiento desde la explotación y contra la explotación. Y yo creo que eso es fundamental, y que por lo tanto creo que no podemos desligar al Juan Carlos Rodríguez teórico y al Juan Carlos Rodríguez filosófico del Juan Carlos Rodríguez crítico literario o que analiza textos, ¿no? Creo que
Así que agradezco mucho tu comentario porque nos ha permitido dejar claro esto que es fundamental en mi opinión. Luego, lo que decías tú de cómo ejercer la crítica literaria es complicado, pero y yo realmente la he ejercido poco, es decir, yo he sido crítico literario en los momentos en que me he visto obligado a serlo, porque terminé la tesis doctoral en el año 2012, un año en el que desaparecieron las becas postdoctorales, un año en que hacía años y tuvieron que pasar todavía muchos años más para que se abrieran puestos de profesor en la Universidad Española y claro, tenía que tratar de ganarme más o menos la vida con algo y entonces empecé a ejercer la crítica literaria, que a mí me sirvió mucho, he de decir, para aprender a escribir de una manera seria, es decir, rigurosa, pero que se entendiera, ¿no? Que yo creo que eso me resultó un ejercicio muy, muy interesante. Pero claro, ¿cómo en ese espacio controlado claramente por el capital, cómo es posible la introducción de un pensamiento a otro? Bueno, por un lado yo tuve la suerte de que escribí en medios que estaban más o menos en la izquierda, ¿no? Yo escribí muchísimo en La Marea, por supuesto escribí mucho en Mundo Obrero, pero también escribí bastante en El Confidencial, que es un medio digital de derechas, pero que tenía, y ya no sé si tiene, porque ahora como es de pago ya no lo leo, pero que tenía una sección de cultura bastante atrevida, no diré radical, porque no lo era, evidentemente, pero sí bastante atrevida. Y entonces ahí, pues bueno, pues me dejaron escribir algunas cosas e incorporar un poquito de ese lenguaje que aparecería en ese diccionario otro con el que Juan Carlos Rodríguez nos anima a salir de Alphaville. Sí. Gracias. Sí, a mí también me ha parecido muy interesante lo que ha apuntado Manuel, pero creo, y lo digo muy tentativamente porque he leído 3 o 4 obras de Juan Carlos Rodríguez, que esta posición de histórico de la literatura también responde a una posición teórica. Y cuando en la conferencia de Granada, y esto lo ha visto muy bien José Luis en el prólogo a la conferencia de Granada, cuando en la conferencia de Granada, bueno, yo creo que lo que Juan Carlos ve en Althusser es como una posición teórica que de algún modo quiere situarse fuera de la historia y quiere resumir todos los acontecimientos históricos en ciertas estructuras, ¿no? Entonces, creo que Juan Carlos se dio cuenta de eso y que también en una lectura sintomática, que también es herencia del propio Althusser, ¿no? En leer El Capital, pues ya hay esta intención de incluso releer a Marx, ¿no? Como lo que Marx, los espacios que Marx había rellenado de las lecturas de los economistas clásicos, Marx también, dice Althusser, pues habrá dejado ciertos espacios que releyéndolo se continuará, ¿no? Es como, entonces me da la sensación que la posición de Juan Carlos Rodríguez pues eso, responde a esta de historiador, responde a... Vale, por alusiones sí, porque quiero también escuchar a Ángela. Sí, bueno, supongo que a lo mejor no me he explicado muy bien. Yo lo único que quería decir es que siendo todo lo demás, ¿verdad? Si uno coge una lista de teóricos, pensadores, filósofos relevantes, que nos puedan parecer que merecen la pena leer y que sean lúcidos, y cogen las distintas habilidades o tareas a las que se han dedicado, muy pocos, si es que hay algunos, son historiadores. Juan Carlos era historiador, pero no era historiador porque estuviera a favor de la historia o porque pensaba históricamente. Era historiador porque hizo historia, porque tiene 7, 8, 10, 15, 20 libros de historia. No saca los demás de hecho. Lógicamente lo ha hecho además de, no en lugar de ser teórico, además de ser ahí con toda su teoría y su filosofía.
pero que él era historiador. Además de esto, a lo mejor no lo explicamos, ¿no? No, perfectamente. Y luego tú, ¿no? Alejandro. Es una cosa... ¿Funciona? Sí. No, muy breve, y era un poco al hilo de lo que Manolo ha dicho antes. Todo el tiempo, en vuestras intervenciones, también en las de parte del público, se comenta la dificultad de leer, sobre todo al primer Juan Carlos, según creo que era Gabriel que comentaba, a propósito de teoría e historia. No solo al primero, todos los discursos que Juan Carlos mete en todos sus libros a propósito de montones de cosas que es como un lenguaje abstruso o difícil. Yo, sin embargo, pienso que eso no es lo más difícil de leer de Juan Carlos. Yo creo que lo más difícil para uno saber si realmente se ha enterado de algo, es coger un texto de los que él no ha analizado. O sea, tú coges Garcilaso, los sonetos que él comenta, los cuartetos, los tercetos, lo que sea, perfecto, está clarísimo, está ahí, lo está diciendo, que es lo que dice Manolo. Eso es lo que él hace. Eso es lo que él hace y no hace nadie. Eso es lo que él hace. No hace nadie como él. Otros lo hacen de otra manera, evidentemente. Pero ahora tú coges el soneto, Garcilaso, pero no uno que él no haya comentado. Y ahora hazlo tú. ¿Te has enterado de algo? Porque la mitad de las veces no sabes cómo. Ahí está la ampliación. Sí. Claro. Ahí hay una ampliación y una verdad. Si yo no he entendido mal la intervención de Alejandro Arozamena, 8,5. Bueno, en el caso, si hay una de las cosas que odien más en el mundo, aparte de que me pongan un 8,5, es tener que ser aristotélico. Pero a pesar de lamentarlo y todo lo demás, es el protéctico de toda la vida. Es decir, si hay que filosofar, hay que filosofar. Y si no hay que filosofar, también hay que filosofar, ¿vale? La antifilosofía, en este sentido, no hay diferencia entre la crítica, el análisis y la filosofía. No hay diferencia ninguna. Es una superficción. Y el propio Juan Carlos lo estuvo diciendo toda la vida en este sentido, ¿vale? O sea, y eso me parecería también un error garrafal, que él mismo a veces también no comete, sino acomete, porque hay un antifilosofismo por historicismo en Juan Carlos. A ver, digo lo de Parménides, pero en realidad igual lo que se necesita es un Empédocles, ¿vale? En este sentido. Juan Carlos es Parménides, pero a ver qué pasa con Empédocles. Es decir, alguien que puede hacer unos malabarismos increíbles entre la neuquía, ¿vale? Entre la discordia y la filia, ¿vale? La amistad, ¿de acuerdo? O sea, entre la filosofía, las verdades de las que estamos hablando y todo el resto, y a veces nos cagamos en ellas, y también entre la historia, ¿vale? El problema es tratar la historia o la materia histórica como algo que no está vivo, como si fuese un orden positivo, ¿de acuerdo? Y esto Juan Carlos también lo odiaría en ese sentido, porque odiaba el positivismo. No se puede tratar la realidad histórica como si no fuese intervenible, o como si no... es la diferencia que hay entre la física clásica y la física cuántica, en este sentido, ¿vale? Y Juan Carlos estuvo siempre bordeando lo clásico y lo cuántico. Siempre. Pero yo tampoco, y por eso quería traerlo también así, haciéndose, ¿vale? En ese sentido. O sea, yo no puedo solo. Pero desde luego habría que hacer una posteoría y una prehistoria del comunismo genérico. Bueno, ahora lo que importa es del comunismo genérico. Una posteoría y una prehistoria del comunismo genérico, en ese sentido.
quiero decir, para estar a la altura del autor que él mismo fue. Bueno, lo dejo. Podemos ampliar en el bar. Y sí, ¿no? Extender. Y desde luego hace falta una vida entera que yo dudo mucho que para mí sea muy larga, pero bueno. Además que, como esto sigue, porque está en proceso, porque está abierto. Es verdad, es un work in progress, ¿eh? Y lamento haberme... parece que estoy cabreado desde siempre, pero no lo soy. Es que es cansado. Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo. Gracias a ti, Irene. Como diría Welbeck, ampliamos